José Antonio Artusi, alias Pepo, un militante de la Juventud Radical de Concepción del Uruguay. Juventud Radical del siglo pasado, pero bueno. No, está bien, pero uno nunca deja de ser joven. Sí, sí. Así que nada, acá estamos para hacer un ida y vuelta con Pepo en este especial de la democracia que se nos ocurrió con los chicos la semana pasada, el Democracia Day. Porque así somos, Pepo, nosotros, ¿viste? Le tenemos todos los términos de Olga. De los streaming. Está bien. Nosotros deberíamos pagarle a Olga. Sí, claro. Así que no bueno. se entere mi granado. Queremos saludarte, agradecerte la presencia acá en el programa, honrando nuestra mesa con tu presencia, porque pensé que ibas a salir por Zoom, pero... No, muchas gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones por el programa, recién les estaba diciendo, me parece una iniciativa interesantísima, y si puedo, a mí siempre me gusta estar en la radio o en la tele, en el piso, como dicen. Y lo sabemos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Puedo arrancarse una pregunta? Sí. Dale. ¿Qué estabas haciendo, Pepo, el 10 de diciembre de 1983? Estaba en La Plata, yo me había ido justo a estudiar ese año. Ya tenía 18 años, pero lamentablemente no pude votar. Yo cumplo en marzo, así que ya tenía 18. Claro. Pero bueno, en ese momento la dictadura, muchos de los jóvenes de 18 años no nos incluyó en los padrones, así que no pude votar. Yo seguía teniendo domicilio acá, así que no me vine, me quedé en La Plata y bueno, estaba obviamente con la ansiedad del momento, siguiendo... Venía hoy pensando, porque Brisa me anticipó un poco el tema, claro, me puse a pensar la diferencia con aquella época, no había internet, no había nada, era escuchar la radio y televisión, y bueno, a cierta hora, no recuerdo, pero a cierta hora de la noche ya sabíamos la noticia en La Plata. Sí, estaba ahí en La Plata y bueno, recuerdo los festejos en la calle, tengo un recuerdo muy vívido incluso de la campaña en La Plata, el acto de Alfonsín en la cancha de Estudiantes, bueno, después cuando fuimos al acto del Obelisco, pero me impactó mucho más, a pesar de que era menos gente, pero la calidez, la mística, la euforia que había en el acto que hizo Alfonsín pocos días antes de las elecciones, poquitos días antes del acto del Obelisco, en el estadio de Estudiantes, ahí en Uno. Fue una cosa realmente, para un joven que bueno, recién estaba saliendo de su casa y viendo la política recuperada, obviamente, ¿no? A mí me tocó cursar la secundaria en plena dictadura militar, entonces la política era algo que no, los partidos estaban clausurados, ¿no? Con mucha emoción, con mucha esperanza en esos días de octubre del 83, y ese día los festejos, bueno, después el gobierno de Alfonsín, después pasaron cosas. ¿Y las elecciones municipales las ganamos también ahí? ¿Ganó el radicalismo? En La Plata ganó el radicalismo, sí. Y en la provincia de Buenos Aires también, con Armendáriz y con la arquitecta Elba Rulé de Vice. Chao. Sí. Una enciclopedia. Sí. ¿Cómo fue transitar la secundaria en dictadura? Bueno, para mí, obviamente la secundaria, la adolescencia, digamos, un momento muy particular en la vida, en la que supongo ahora que estamos en democracia, no a todos los chicos les interesa mucho la política, a nosotros que no teníamos oferta política, menos, ¿no? Entonces, bueno, yo no puedo decir que la pasé mal, en una familia de clase media, en un colegio, yo fui al colegio del Uruguay, teníamos en ese momento, en Concepción del Uruguay, en ese colegio, primer colegio laico del país, ¿no? Fundado por Urquiza, ahí estudió Frondizi, Roca, teníamos muy buenos profesores. Un poco la inquietud política de alguna manera se canalizaba para algunos de nosotros en el interés por la historia. Yo lo tuve de profesor de historia a Oscar Fernando Urquiza Almandós, por ejemplo. Yo cuando lo cuento ahora parece, ¿no?, un prócer de la historiografía entrerriana. Pero la política estaba al margen, ¿no? Hasta el 82, en el 82 yo cursé quinto año, el último. Recuerdo siempre muy vívidamente porque mi cumpleaños es el 30 de marzo. Y habíamos invitado a algunos amigos y amigas a festejar mi cumpleaños en una quinta que era de mis abuelos, que está pegada al ejército. Y ese día, el 30 de marzo del 82, hubo... ya la dictadura venía con algún desgaste, y empezó a haber algunas demandas sindicales de la CGT y demás, y ese día hubo incidentes en Plaza de Mayo, y hubo muertos en Mendoza en alguna represión. Y nosotros estábamos ahí del ejército, se notaba que había cierta tensión. Bueno, a los pocos días, el 30 de marzo, sabemos lo que pasó el 2 de abril, ¿no? Bueno,
la tragedia de Malvinas y luego de la derrota, lamentablemente, la apertura forzada de la dictadura, ¿no? Bueno, ahí ya, en la última etapa de quinto año, sí, recuerdo que se empezó no sé si a permitir, o de hecho empezó a haber actividad política, y los partidos políticos empezaron a tener mucha actividad y empezaron a organizar charlas y conferencias. Recuerdo en el centro comercial, eran charlas muy abiertas, ¿no? Y nosotros, ávidos de participación, íbamos a casi todas. Recuerdo haber ido a charlas del MID, alguna que estuvo Sergio Montiel, Alfredo Concepción, un economista radical de la época. Bueno, ahí ya sí, el interés fue mayor. Al año siguiente me fui a estudiar a La Plata, bueno, empecé a militar tímidamente al principio en la Franja Morada. Bueno, después me recibí, me vine, volví a la provincia, quiero decir, ya es historia más reciente. Qué grande, Pepo. La verdad que tenemos poquito tiempo, porque hay muchísimo para hablar de vos. Para los que por ahí no saben, Pepo fue legislador, ayúdame, Pepo, es oriundo de Concepción del Uruguay. Sí. Fuiste diputado 2 veces. 2007, 2011 y 2015, 2019. Presidente del partido. Antes presidente de la Juventud Radical. Exacto, también iba a decir. No dejemos pasar. ¿Qué año, Pepo? Ay, siglo pasado, 90 y... bueno. 93, 94. Yo estaba naciendo, mira. 93. Mirá, 93, 94. De hecho, nuestro mandato se interrumpió porque renunciamos, la mayoría de ese comité. Cuando saber por qué renunciaste? Sí, por supuesto, es un episodio traumático en la historia del partido, pero bueno, es la historia. Cuando se produjo la intervención al partido, al comité provincial en el año 94, como producto de las desinteligencias que hubo entre distintos sectores del radicalismo entrerriano en torno a la reforma de la Constitución ese año. Así que bueno, ahí renunciamos la mayoría y ahí ya digamos, culminó mi participación en la juventud y seguí en el partido. Bueno, fui presidente del Comité Departamental de Uruguay varias veces, después presidí el Comité Provincial 2010, 2012, si no me equivoco. ¿Candidato a intendente en Concepción? Fui candidato a intendente, candidato a senador, hay que contar las que uno pierde también. Obvio. Delegado en el partido, ¿no? Delegado al Comité Nacional varias veces, a la Convención Nacional, hasta la última. Bueno, ahora no. Así que yo siempre digo, el único cargo que me falta en el partido es ser rector. Después he sido todo lo demás. Te vamos a poner con la Biblia ahí de administrativo, ya bueno, hubieras pasado por todos los estamentos. Me llevo muy bien con la Bueno, Pepo, queríamos que un poco el motivo de invitarte hoy, sobre todo por todo lo que tu recorrido en la democracia en estos 40 años. Me hacen sentir como una especie de geronte, ¿Por una, qué? no Para sé, nada. porque, digo, yo era presidente y vos estabas naciendo. Me parece que ese comentario estuvo de más. Bueno, porque él dice del siglo pasado, yo no considero que sea hace tanto tiempo, un pibe. Queríamos traerte también para que nos comentes de este libro que publicaste el día sábado, creo que lo presentaste. El viernes. El viernes. Brisa tuvo la gentileza de acompañarme, Silvio, la Mili, muchas gracias. ¿Lo vio el senador de Angeli también? El senador Alfredo estuvo, sí, hubo amigos que fue, la verdad, para mí fue hermoso, porque amigos que fueron de Villa Elisa, de Villaguay, amigos radicales y no radicales de nuestra coalición, bueno, amigos de la vida, la verdad que una noche muy linda. Bueno, presentamos este libro, que este ejemplar se los dejo acá a ustedes para los amigos del programa, con una dedicatoria. Gracias. Es un libro que se llama 100 columnas porque recopila los primeros 100 artículos que publiqué en el diario La Calle entre el año 2021 y 2023. Así que bueno, es una temática muy variada, hay un poco de todo, hay historia, algunos temas de coyuntura, algunos temas que plantean algunos escenarios prospectivos hacia el futuro. La verdad que me vino muy bien el ofrecimiento del diario La Calle un día que me llamó un colega de ustedes, Matías Dalmazo. Yo ya los recibí de periodista. No, por favor, en honor a los periodistas. Pero por favor. Un periodista que yo no conocía, en un diario que en ese momento me llamaba un poco la atención, pero bueno, acepté, obviamente. Yo no sabía hasta cuántas iba a llegar, y cuando estaba llegando, mucho antes en realidad, bueno, tomó cuerpo la idea de hacer un libro, ¿no? Recopilar los primeros 100 artículos en un libro. Y cuando estaba llegando a las 100, le dije, bueno, Matías, hasta acá llego, listo. Bueno, esto lo conté el otro día en la presentación, como
como decíamos cuando éramos chicos, me mojó la oreja, no sé qué me dijo. ¿Hasta cuándo y bueno, escribiendo? Estoy. Sigue. Sigue. De hecho, Porque habla de entre 2021 y 2023. Eso, el, Claro, el esos son libro. las Eso es el libro. Claro, el libro. Ese es el libro. Ahí están hasta las 101. En realidad hago una excepción. Hay una de Yapa, la última, una que hablo de Aldo Neri. Creo que hace pocos días había muerto Aldo Neri, un dirigente que yo valoraba mucho. Así que son 101 en realidad. Pero bueno, el libro se llama 100 columnas. Y ya voy en el diario, en realidad ya voy casi, creo que la que se publica el domingo próximo va a ser la 160. Es un libro que lo publicó, aprovecho para agradecer, la editorial de la UCU, la Universidad de Concepción del Uruguay, en la que soy docente hace ya unos cuantos años, no vamos a decir Vega, veo que te hizo Julio César Vega, el director de la editorial, hizo un prólogo y habló ese día con palabras muy generosas. Y bueno, se armó un panel con Norberto Iribarren, colega de la facultad también, Laura Erpen, una distinguida escritora uruguayense. Muy hermoso lo que dijo Laura. Sí, la verdad que sí. Y el Chacho Sauret, como le digo yo, un amigo, el rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, que la verdad fue muy generoso con las palabras que tuvo. Creo que estudió más el libro que el propio autor. Sí, sabía todo. Impresionaba realmente las cosas que descubría que por ahí a mí ni se me habían ocurrido. Así que la verdad, para mí el viernes fue una jornada muy linda, esas noches que uno no se olvide, porque bueno, es mi primer libro, también lo contaba el viernes, es mi primer libro como autor individual. Claro. No es el primero en un sentido estricto, porque el año pasado publicamos un conjunto de autores en Concepción del Uruguay, un libro que se llama Intendentes Uruguayenses, porque el año pasado se cumplieron 150 años de la municipalidad, de la creación de la municipalidad. Y el entonces presidente municipal, Martín Oliva, actual senador, tuvo la buena idea, creo yo, de convocarnos a varios, yo no soy historiador, pero bueno, varios que escribimos sobre historia, vamos a decirlo así, para escribir sobre los intendentes uruguayenses desde 1873 hasta 2023, digamos. Y a mí me tocó escribir el capítulo sobre Ambrosio Artusi, un tío abuelo mío, que lamentablemente no alcancé a conocer, murió muy joven, que fue intendente de Concepción entre el 39 y el 43, durante la gobernación de Enrique Fermín Miura, la gobernación que cierra ese ciclo de gobernaciones radicales que arranca con Laurencena en el 14, ¿no? Bueno, ahí anuncié también que ese va a ser el segundo libro, creo. El capítulo de ese libro sobre Ambrosio Artusi, un poco más extenso y con un apéndice que es una galería de retratos de sus contemporáneos, donde ahí entran Laurencena, Luis Lorenzo Echeverre, los Miura, etcétera. Te va a contar un poco la historia o algún aspecto de la historia de Entre Ríos entre 1914 y 1944, porque Ambrosio justo muere en el 44, el golpe fue en el 43, ¿no? Que es una historia, me parece a mí, poco investigada, poco conocida, ¿no? Yo mismo la conocía bastante poco, así que bueno, ahora que estoy investigando un poco, estoy aprendiendo mucho, incluso sobre, obviamente, esa galería de retratos de sus contemporáneos. No podía haber solo radicales, ¿no? Tenía que poner a los conservadores, que eran nuestros grandes adversarios. Así que bueno, no sabía nada sobre los conservadores, sabía muy poco. Bueno, me puse a investigar un poco y hay algunas cosas interesantes que uno va encontrando. Vas desde hablando de conceptos urbanísticos, de ahí de Concepción del Uruguay, ordenamiento territorial, y no te privas de nada, porque también hablas del partido, Alem y el liberalismo, veo una columna. Sí, yo soy especialista en planificación urbano-territorial y soy docente en la facultad, en la cátedra de planificación urbanística, entonces la deformación profesional un poco tira, pero te diría que los artículos en los que me refiero a esos temas, un poco más técnicos si se quiere, son los menos. Por eso lo empecé a ver al principio. Son los menos, y de hecho en el segundo libro te diría que no va a haber casi nada de eso. Porque cuando empezó a tomar cuerpo la idea del libro, yo me di cuenta que tenía que escribir cosas para el domingo en el diario que pasaran el filtro, a mi modesto entender por lo menos, de que después pudieran ser potables para un libro. Claro. Entonces dicen que segundas partes nunca son buenas, pero me parece que en mi caso
el segundo va a estar mejor que este. Ah, la miércoles. Se bueno. viene otro, entonces. Apostando a las otro. segundas partes. Se vienen varios, porque hay uno que va a ser, no sé cómo se tendría que llamar, 100 columnas más. Exacto, 200. De la Las 101 a la 200. Cuando lleguemos a las 200, que ya voy por las 160, así que no falta tanto. Así que bueno, Santi, Y este viste que otro las sobre- segundas partes también son buenas, ¿viste? Para vos. Pepo, te vamos a sacar un poquito del libro ahora. Pero sí, ¿Quieren preguntarle algo? Hay que hacer la pregunta del Democracia Day. Hay que hacerle la pregunta del Sí, Democracia pero Day. capaz, ¿Cuál es si, ese? si Lucas tiene Yo- una pregunta... No, yo El dueño quería de la- venir un poco más a la diaria de Pepo, del Sí, Pepo del día de hoy, Dale. que está en el directorio del IAPB, el El IAPB. Instituto Autárquico de la Vivienda. Un poco preguntarte por ese rol, Pepo, como no sé si nos querés decir con qué te encontraste, no sé si vamos a entrar a eso, pero un poco contar tu experiencia este último año, este primer año, perdón, de gestión en el ente. Sí, bueno, sensaciones encontradas, ¿no? Porque nos encontramos con un organismo que, de la mano del plan Platita de Alberto y Massa, bueno, tenía en marcha algunas obras, pero que había hecho una serie de anuncios y de licitaciones que no tenían ningún tipo de previsión presupuestaria. Y adicionalmente a eso, bueno, sabemos el 10 de diciembre del año pasado con qué lógica y con qué criterio asumió el gobierno nacional. Entonces nos encontramos los primeros días de gestión con un panorama realmente muy complicado, porque teníamos juicios, embargos, un corte casi absoluto de la financiación por parte del gobierno nacional y las dificultades financieras, el estrés financiero, como dicen ahora los contadores o los economistas, que todos conocemos del gobierno provincial. Entonces, bueno, esos primeros meses fueron realmente muy complicados, tuvimos que neutralizar algunas obras que después, bueno, poniendo un poco las cosas en orden, pudimos ir desneutralizando. De todos modos, nosotros estamos abocados a rediseñar el instituto y a poner en marcha, a partir del año que viene, una política de vivienda radicalmente distinta. Lamentablemente en un contexto de estrechez presupuestaria que va a seguir, hay que decirlo, pero conceptualmente distinto. Bueno, entonces estamos tratando de recuperar algunas herramientas que el IAPB ya tenía, pero que usaba muy poco, que había dejado de usar, por ejemplo, el crédito individual para construir o para ampliar o para refaccionar tu casa, obviamente para aquellas familias que tienen lote propio y que tienen cierta capacidad de ahorro. Otra línea importante va a ser créditos a municipios. Un eje importante, creemos, de la gestión debe ser la descentralización. Los municipios y las comunas, los gobiernos locales son la pata del Estado, la cara del Estado que está más cerca de la gente, la que conoce realmente cuáles son las necesidades sociales de las familias. El IAPB, por más que tenga 4 regionales distribuidas en las 4 principales ciudades, hay localidades, hay barrios que quedan lejos. Entonces, una línea estratégica es descentralizar. Nosotros seríamos una suerte de auxilio financiero y técnico para que los municipios y comunas puedan urbanizar, puedan generar lotes con servicios en áreas bien localizadas de la ciudad. Ese es otro problema con el que nos encontramos. En realidad no era ninguna novedad, ¿no? Ya sabíamos que lamentablemente el IAPB y todos los institutos de vivienda del país prácticamente fueron parte del problema, en el sentido de que contribuyeron a generar un cúmulo de problemas urbanísticos tremendos, ¿no? Localizando vivienda social en la superperiferia, donde prácticamente no había infraestructura o muy poca, donde no había equipamiento comunitario. ¿Qué quiero decir con esto? Escuelas, jardines, centros de salud. Poca integración con la ciudad. Poca integración con la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, después había que llevar, después a los municipios les salía carísimo, porque los municipios o el propio IAPB, tenemos ahora 2 obras de pavimento que nos llevan una parte monstruosa del presupuesto para pavimentar calles que ya tendrían que haber estado pavimentadas hace rato. Bueno, queremos dejar de lado esa falta de planificación. El IAPB se llama IAPB porque es una sigla que quiere decir Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda. Y la P de planeamiento en realidad no existía. Nosotros queremos recuperar esa P de planeamiento. IAB, diría. Y claro, y contribuir a través de la política de vivienda a hacer ciudad, a hacer mejores ciudades. Y contribuir a que los municipios y las comunas tengan su propia política habitacional. Bueno, como decía, lamentablemente en un contexto de mucha estrechez financiera, de mucha carencia presupuestaria, pero bueno, queremos empezar a poner en marcha un círculo virtuoso
en el que cada peso que se invierte en vivienda y en infraestructura, eso genera una valorización en el suelo, a través de distintos mecanismos el Estado pueda ir recuperando eso y pueda ir reinvirtiendo en política de vivienda. Es un camino arduo, difícil, que recién empieza, pero que bueno, creemos que estamos ¿Qué gobernador lo encaminados. creó al YPB? El YPB, el gobernador Uranga, Mira. fin de la década del 50. Tiene Sí. eso. Sí, sí. Pepi. No, Hacer la famosa no, pregunta. creo Que que la haga Bri, te eso toca a vos. le iba a decir. Creo que Bueno, la tenés que Pepo, hacer vos. Por ahí, yo sé que te gusta hablar un montón y que tenés un montón de datos, pero resumido, ¿cuáles pensás que son las deudas que todavía tenemos con la democracia o que la democracia tiene con la sociedad? Estuve pensando en eso recién porque escuché la misma pregunta que le hicieron a quien me Hoy se la hacemos a antecedió todos los aquí. invitados, digamos. Claro, es una muy buena pregunta. Perdón, ¿cómo era la pregunta bien? ¿Cuál es la deuda de la democracia? Sí, ¿cuál pensás vos? Yo creo que en eso yo no tengo duda. La deuda, hay dos aspectos que a mí me interesan. Hay un gran logro de la democracia, que Martín Tetaz siempre enfatiza que es un logro nuestro. No lo nombré porque es devolución. ¿Y? Bueno, Bueno, Acá lo bancamos, yo lo banco. No, mentiras. ¿Qué decías, Pepo, perdón, de Martín Tetaz? que el gran logro del radicalismo es la consolidación de la democracia. Y la gran deuda pendiente de todos es en el plano económico y social, la pobreza, el estancamiento de la economía. Ayer leí estadísticas de que la industria argentina está estancada hace prácticamente 30, 40 años. Es casi el único país en el que pasa esto. Entonces, está claro que tenemos un gran logro en la consolidación de la democracia. Hoy el sistema institucional republicano en la Argentina funciona y lo hemos naturalizado y está bien, pero no fue siempre así. Yo cursé toda mi secundaria en dictadura, ¿no? Hoy hay que valorar esto, votamos cada 2 años, nadie acusa a nadie de fraude, esto también nunca fue así. En la década del 30 había, y antes ni hablar, fraudes escandalosos. No en Entre Ríos fue una isla de a veces en el 38 creo que nos hicieron fraude en la elección de diputados nacionales. Hoy nadie acusa a nadie de fraude, votamos cada 2 años, tenemos gobernantes legitimados. A veces votamos más o menos y a veces votamos mal, qué sé yo, eso lo opina cada uno, pero bueno, la democracia es así. Sí, también hemos visto este año que hemos tenido alguna charla con los chicos del sistema de peso y contrapeso que tiene el Congreso de la Nación. Hay el Poder la Ejecutivo. república que está basada en la separación de poderes funciona. Tenemos Exactamente. poderes ejecutivos, poderes legislativos, poderes El veto, judiciales. vuelve el veto, sale el veto. Que era un ejercicio Podría que no estábamos- funcionar mejor, obviamente. Hay un montón de cosas a rescatar, pero yo diría que en eso hemos sido exitosos. Donde no hemos sido exitosos, claramente, donde hemos sido un fracaso rotundo, es en el plano económico-social, la Argentina. Tenemos niveles de pobreza y sobre todo de pobreza extrema, esa indigencia en la población infantil que son inaceptables. Y a mediano, por no decir largo plazo, a mediano plazo, una democracia republicana, yo creo es inviable con esos niveles de pobreza. Tremenda Nuestro ideal republicano está basado, es heredero de un trípode conceptual que viene de la Revolución Francesa, del Iluminismo: libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, tenemos libertad, falta esa igualdad, tenemos una igualdad formal, pero no tenemos esa igualdad en el plano real, en el plano de lo que algunos autores dicen es la base material, la condición material para el ejercicio de la libertad. Una persona que no tiene acceso a lo más básico, a lo más mínimo para vivir dignamente, no es libre en realidad, porque viene cualquier demagogo y le compra el voto a cambio de una dádiva. Exactamente. Entonces necesitamos libertad, necesitamos igualdad y necesitamos fraternidad. Y yo me animaría a decir también una palabra que quizá no rescatamos del todo: prosperidad. No hay que tenerle miedo, me parece un discurso que reivindique la prosperidad, el crecimiento económico, el desarrollo económico. No se puede distribuir lo que no se genera. Y en eso me parece que en el radicalismo tenemos que tener un discurso un poco más, si se quiere, economicista. A veces nuestro discurso es muy institucional, suena muy lindo, pero tenemos que tener un discurso mucho más y propuestas mucho más sólidas en lo económico. Tenemos que decirle a la gente cómo vamos a hacer para que crezca este país y cómo vamos a hacer para que podamos redistribuir mejor la riqueza, para que no haya
un solo gurí pobre en la Argentina. Ese debería ser nuestro Y Un ideal. gran desafío. Con Gran la, desafío. con la responsabilidad, lo escuchábamos a Adriano, el presidente de la Juventud Radical, ser el partido de la responsabilidad, creo que nos toca en Claro. en este tiempo tan difícil para el país, ¿no? Pero un poco para abonar al concepto que vos estás diciendo. Ujú. Y bueno, Si llegó se el... fijan, con diferentes palabras, pero todos los invitados están coincidiendo en, Sí, sí. en las Creo que tenemos reflexiones, es como la misma increíble. visión, que Bueno, yo somos calculo todos que del mismo so- partido. Somos Claro, todos eso, que radicales. una visión Está bueno, está radical bueno. que hay que... Pero yo creo que me parece que es un acuerdo que cruza transversalmente Totalmente. a una franja. Después hay matices, ¿no? Claro, el tema es encontrar el cómo. Bien. Exactamente. Bueno, Pepo, se nos hizo re corto, pero ya Sí. llegó nuestra super invitada. Ya la estoy Qué viendo. puntual la invitada. Qué puntual. La verdad hay que decirlo y... Para mí es por la secretaria que tiene. Y sí, debe Es un ser, éxito. por el equipo que trae. Así que en honor al tiempo vamos a Ir un corte. ir a un pequeño corte. Pero antes Pepo, agradecemos... No, por Sí. favor, el agradecido soy yo. gracias Pepo Cuando estés nuevamente. los lunes por acá, ya sabes que siempre hay bienvenido. espacio. Totalmente. Sí. Y los lunes que estés acá, Bueno. tenés una columna... Una a columna disposición. de las 100 columnas. Los domingos, La podés elegir. La Que elegís. lo tenemos acá, le Po- agradecemos, lo vamos a incorporar a la para no vos tenés que pensar, hacer una no biblioteca. pensar tanto, podría leer la que se publicó el domingo. Claro, está bueno eso. Así que bueno, gracias Pepo, No, nuevamente gracias a por ustedes. estar, por darle color y Y historia adelante. a nuestro programa.